¿Sabías que algunos animales de Minecraft tienen algo muy parecido, por no decir igual, a los genes de nuestro mundo? ¿Y que los pandas pueden heredar enfermedades igual que en la vida real? ¿Y si te dijera que Minecraft tiene un sistema de genética muchísimo más complejo de lo que parece a simple vista? Hoy vamos a analizar toda la biología de Minecraft para descubrir cómo es realmente que influye el ADN en las criaturas de este juego. Pero primero, ¿qué es el ADN? El ADN, o ácido desoxirribonucleico, es una molécula presente en todos los seres vivos y se encarga de almacenar todo nuestro material genético. Posee la capacidad de replicarse para asegurar que, cuando nuestras células se dividan, las nuevas células contengan una copia perfecta del ADN. En cuanto a su estructura, el ADN está compuesto de subunidades de nombre nucleótidos, formados por un esqueleto de azúcar desoxirribosa, un grupo fosfato y una de 4 bases nitrogenadas, siendo las purinas, adenina y guanina, y las pirimidinas, citosina y timina, determinado esto por su cantidad de anillos. De esta manera, el ADN determina nuestros rasgos y características, desempeñando un papel fundamental en nuestra evolución y herencia, al suceder rasgos únicos, mitad y mitad, de cada progenitor a la generación siguiente. Entonces, ¿existe algo como el ADN dentro de Minecraft? Veamos. Al ser un videojuego, enfrenta ciertas limitaciones respecto a la vida real, pues, en lugar de transmitir genes a través de variables teóricamente infinitas, las criaturas de Minecraft transmiten características limitadas mediante códigos preprogramados. Pero sí, un sistema de genética que emula nuestra realidad está presente dentro de este entorno virtual, incluso más de lo que crees. Y eso es lo que vamos a analizar a continuación. Empecemos con los pandas. Son criaturas añadidas recientemente, y que ejemplifican bastante bien los principios que aplica Mojang en cuanto a añadir un sistema de genética dentro del juego, sin mencionar directamente el término ADN, pero sí al gen dentro de los comandos ejecutables por los jugadores en modo creativo. Gracias a esto, sabemos que cada panda posee 2 genes, el principal y otro oculto y secundario, lo que nos permite categorizar a los pandas como seres diploides, significando esto que sus células tienen 2 pares de cromosomas, uno heredado de cada progenitor. Esto determina ciertas características que podemos ver en los pandas, ya que algunos tienen atributos que al nacer los hacen ser agresivos, flojos, juguetones o preocupados. Es importante aclarar acá que, si bien el ADN real suele relacionarse más a rasgos físicos heredados, la genética también influye en cómo un animal gestiona sus emociones, el estrés o el miedo, aunque no es un factor concluyente, pues su personalidad verdadera aún puede ser determinada por su entorno y otros factores externos. En el caso de Minecraft, esto funciona de una manera más simplista, en la que un panda nace de una forma y se queda así eternamente, sin importar sus relaciones sociales. Los 2 genes del panda sirven como una representación de las 2 clases de genes que existen en nuestro mundo, los dominantes y los recesivos. Entonces, cuando un panda nace de padres, uno con el rasgo agresivo y otro con el rasgo preocupado, y visualmente se le ve con el rasgo agresivo, esto significa que este rasgo constituye al gen dominante, aunque la cría aún tiene el otro gen, aunque menos presente, prácticamente oculto, y esto es un gen recesivo, gen que esta cría aún puede heredar a la próxima generación. Planteemos esto de la siguiente manera. Los 2 padres de un niño son castaños. El hijo pudo haber nacido rubio si es que su abuelo, ya sea materno o paterno, poseía dicho gen, y fue heredado a la madre o padre del niño como un gen recesivo, ya que esta es una característica de estos genes, y es que pueden saltarse generaciones. Y esto es exactamente como funciona con los pandas en este juego. Algunos rasgos provenientes de genes recesivos, o sea los menos comunes,
son considerados inconscientemente más atractivos para los humanos, justamente por esto, por ser menos comunes, como por ejemplo el color azul de ojos, el cual tiene una menor posibilidad de ser heredada a un descendiente. En el 85, fue descubierto el primer panda marrón en las montañas de Qinghai, China, con 7 ejemplares documentados hasta la fecha. Científicos han atribuido esta mutación a la endogamia, término referido al cruce o reproducción entre individuos de una misma familia o dentro de un grupo genético reducido, razón por la cual, además de su color, tienen un cráneo más pequeño. Aunque otros lo relacionan con factores ambientales o químicos que afectan la pigmentación de sus animales. Es por eso que esta mutación fue añadida al juego junto a los pandas, aunque es ligeramente más común, aproximadamente 1 entre 1792. Luego, si cruzas un panda marrón con cualquier otro panda, es imposible que el descendiente sea marrón, aunque lo heredará como gen oculto, esto haciendo posible la reproducción con otro panda marrón, lo que va un poco de la mano con el argumento de que esta mutación es consecuencia de la endogamia. Al finalizar con los pandas, estos pueden heredar como parte de sus genes una enfermedad, similar a la gripe, pero intratable. Se le conoce esto como una enfermedad autosómica recesiva. Nosotros, los humanos, y también los animales, tenemos muchas enfermedades graves en nuestros genes, en algunas ocasiones, como la fibrosis quística o la anemia falciforme, aunque sin presentar ningún síntoma. Pero si ambos progenitores tienen esta enfermedad oculta, existe la posibilidad de que se manifieste en su descendiente. El rasgo del panda débil se puede manifestar en una cría si ambos padres lo tienen como gen oculto o recesivo. Les otorga la mitad de punto de salud respecto a uno sano, y se parece mucho al síndrome de inmunodeficiencia primaria en los animales reales. Cuando los pandas gigantes estuvieron al borde de la extinción, se vieron obligados a reproducirse entre familiares, lo que desde la biología debería suponer que la posibilidad de que ambos padres compartan genes ocultos defectuosos aumente en gran medida. Y así fue. Las crías eran más débiles, con malformaciones que antes eran rarísimas. Y esto mismo puede llegar a pasar en tu mundo de Minecraft, si crías altas cantidades de pandas con genes débiles. Dejando a un lado los pandas, los caballos de Minecraft también emulan, a través de su pelaje y patrones, el cómo funciona la genética equina. El aspecto del caballo no se define por un único gen, ya que consta de dos variables independientes, el color del pelaje y su patrón de manchas. Cuando cruzas sus caballos, el juego no le el aspecto de la cría con un simple 50-50. Utiliza un sistema que imita las probabilidades de los genes dominantes y la selección natural, añadiendo una tasa de mutación. Entonces, para explicarlo brevemente, el juego asigna al momento de reproducir caballos valores iguales para cada rasgo independiente de los padres, pero más importantes son sus herencias de rendimiento físico, herencia cuantitativa de rasgos como la estatura o la inteligencia en humanos, y para los caballos del juego, velocidad al correr, salud y altura de salto. Funciona de una manera similar a la de sus características estéticas. El número de ambos padres sumado a un valor aleatorio dentro de los límites, dividiendo todo entre 3, donde se aplica uno de los usos reales de la genética, siendo la cría selectiva. En la vida real, los rasgos físicos complejos no dependen de un solo gen, como sí lo es el del color de los ojos. Dependen de más condicionales. Si tus padres son altos, tú tienes a ser alto, pero no medirás exactamente el promedio de los dos. Hay un factor de variación genética, al igual que con los caballos. Francis Galton descubrió un fenómeno en el siglo XIX, llamado regresión a la media, en donde concluye que, por ejemplo, si ambos padres son muy altos, el hijo tenderá a no serlo tanto, acercándose más al promedio. Si ambos padres son muy bajos, el hijo se acercará igualmente al promedio, aumentando su estatura. Por lo que en Minecraft, si reproduces dos caballos con una velocidad de 14.5 metros por segundo, el máximo, su cría será, en el mayor de los casos, notablemente más lenta.
Y lo mismo pasa con los valores de salud y salto. Entonces, volviendo a la cría selectiva, muchos criadores de caballos de carreras en la vida real, al tomar el control de la evolución, usando el principio útil más antiguo de la biología, cruzan campeones con características especiales, a la vez que esperan que una mutación favorable ocurra durante generaciones, creando así a los caballos pura sangre para sus competiciones. Curiosamente, en Minecraft es casi imposible, por no decir que si lo intentas te tomaría muchísimas horas cruzando caballos, el obtener un ejemplar de caballo perfecto, con todas sus estadísticas al máximo. Es un lindo recordatorio de hasta dónde somos realmente los humanos capaces de alterar lo que solo la naturaleza debería decidir, pues, además de las consecuencias de la endogamia que ya mencioné con los pandas, hay otras consecuencias como la depresión por consanguinidad y crear ejemplares como los pugs, una raza pura de perro que carga consigo enfermedades respiratorias crónicas. Y hablando del tema, cerrando con los caballos, si reproduces un caballo con un burro, tendrás como resultado la mula, el híbrido entre velocidad y animal de carga. Aunque la cruza de estas especies suena como algo reciente, estas existen desde hace mucho más de 3000 años. Heredan la fuerza, la altura, la velocidad y la disposición de los caballos. Y del burro, su resistencia física, sus necesidades alimenticias más modestas y su piel más dura y resistente a los parásitos. Lo mismo en Minecraft. La mula puede ser equipada con un cofre que los caballos no pueden, y a diferencia del burro, son mucho más ágiles. A esto se le conoce como vigor híbrido. Y en todo esto hay una trampa. Las mulas son estériles. Dígase, no se puede reproducir una mula con otra, ni con un caballo, ni con un burro. Esto se debe a que en la vida real, las mulas nacen con 63 cromosomas, 32 del caballo y 31 del burro, que tienen dos menos. Entonces las células de la mula son incapaces de crear óvulos o espermatozoides, ya que no pueden dividirse, y al no poder emparejar sus cromosomas, se vuelve un animal estéril. En el lado marino, tenemos cuatro variantes de ajolote, basadas en cuatro especies de la vida real. En la naturaleza, los ajolotes obtienen su color gracias a la combinación de tres tipos de células de pigmentación: melanóforos, que otorgan pigmentos marrones y negros; xantóforos, para los colores amarillo y naranja; e iridóforos, para colores brillantes y albinos. De ahí tenemos las especies de ajolote silvestre, leucístico y dorado. Este último obtiene su color gracias a una mutación llamada albinismo axántico, donde los pigmentos oscuros de la melamina no son producidos correctamente, y los xantóforos dominan la coloración del animal. En Minecraft existe un fenómeno que ocurre al criar ajolotes, y dota al nuevo ejemplar de colores azules más marcados, casi acercándose a tonos violetas. Esto se da con una posibilidad de una entre 1200, debido a que es la cantidad aproximada de ajolotes que se encontraron en cautiverio en el año 2020. Y además de buscar concientizar sobre el cuidado de esta especie anfibia, es una representación de una mutación genética espontánea, llevada al extremo. Este tipo de mutación se ocasiona, pues, al momento de que las células se dividen, pueden crear óvulos y espermatozoides, pero, como el ADN se tiene que duplicar, este proceso es usualmente bastante preciso, aunque no es perfecto. Y es cuando ocurre un error en el código genético que se producen esas mutaciones. Este animal no existe sino hasta que el jugador reproduce cientos y cientos de ajolotes, ya que esta mutación no está relacionada a genes recesivos, y es el jugador que presencia este error genético y el primer ejemplar de esta nueva especie dentro de su mundo. Adicionalmente, cuando la actualización Cuevas y Acantilados fue anunciada, en lugar de la variante azul, se dijo que íbamos a tener a un ajolote verde. Y así es, ninguno de estos dos ajolotes existe en la vida real. Las fotos que puedas encontrar en internet se tratan de animales teñidos artificialmente, sino que fue en el año 1960 cuando científicos descubrieron genes en una especie de medusa capaz de reflejar la luz verde con alta intensidad ante la luz azul y los rayos ultravioleta. Así que, años después, en los laboratorios de la biología molecular, los científicos
lograron extraer ese gen de medusa e insertarlo en el ADN de los embriones de ajolote, haciendo que su piel adquiera un tono verde neón translúcido a simple vista, y que brille intensamente en la oscuridad si lo iluminas con luz ultravioleta. Los lobos, por otro lado, no poseen un sistema genético tan complejo respecto a herencias, pues no heredan rasgos más que pelaje, el cual es condicionado únicamente por el bioma en los que los encuentra el jugador. Dígase un ejemplo, de especiación por aislamiento geográfico y la adaptación evolutiva. Se decidió darle a cada lobo un pelaje según su ecosistema de origen. Ojo, de origen. Si encuentras un lobo en un bioma de bosque, será el lobo de bosque marrón. Pero si crías dos lobos de bosque marrón en un bioma nevado, su descendiente solo dependerá de los genes de su padre y no del entorno. Así que sí, seguirá siendo un lobo de bosque marrón y no un lobo de bioma nevado. Este sistema funciona de manera similar a la selección natural en los Canis lupus reales, donde ciertas mutaciones sobreviven al otorgar características favorables al entorno donde se desarrollaron, ya que dan una ventaja al animal para cazar, esconderse o resistir nuevos climas. Por ejemplo, el lobo ártico es de un tono similar al de la nieve, lo que lo hace más difícil de ver. En la vida real, la genética de esa especie ha suprimido la producción de eumelanina, de pigmentos oscuros, para crear un camuflaje agresivo. Lo mismo con el resto de especies que llevamos en el juego. Y aunque estas son especies de lobo, la mayoría de los jugadores llama a estos animales como perros. Y esto es porque son domesticables con bastante facilidad. Y sí, si nuestros antepasados hubiesen simplemente criado los lobos sin selección artificial, quizás hoy tendríamos lobos domésticos como ocurre en el juego. Pero en lugar de eso, cruzamos solo a aquellos cachorros que nacían con el síndrome de la domesticación, una mutación que les reducía la adrenalina y el miedo a los humanos, alterando tanto el ADN del lobo no solo a niveles mentales, sino que provocando cambios físicos hasta crear la especie Canis lupus familiares, o sea, los perros domésticos de hoy en día. Mientras que en el juego aún tenemos una mezcla entre ambas interpretaciones del mejor amigo del hombre. Para no repetir el mismo caso decenas de veces, las gallinas, vacas, zorros, conejos, entre otros, en biomas fríos presentan pelajes o plumajes más densos y colores más apagados. En biomas cálidos muestran colores más claros o menos abundante cobertura, y en biomas templados conservan su aspecto intermedio. Mismo concepto que mencionamos con los lobos. Adaptación al entorno a través de mutaciones que sobreviven a generaciones con el fin de soportar climas extremos, ya sea cálidos o fríos. Ahora, haciendo algunas acotaciones sobre los mobs que ya mencioné, los cerdos rosados son consecuencia de, adivinen, selección artificial, aplicada a su ancestro más salvaje, el jabalí. Sus es cofra, una especie mucho más delgada, musculosa y agresiva con un pelaje marrón, para el fin de camuflarse. Entonces, los humanos los domesticamos y seleccionamos a los ejemplares con una mutación que eliminaba el pigmento oscuro de la piel, y también a aquellos que acumulan grasa rápido. Y al igual que con el síndrome de domesticación de los lobos, sus orejas se cayeron. En cuanto a la vaca, a las de color marrón con manchas blancas y cuernos pequeños son descendientes del extinto Bos primigenius, o Uru, el cual era un animal gigantesco que habitaba Europa y Asia, con sus enormes cuernos. E igual que los jabalíes, los humanos cruzaron a los más dóciles y pequeños, modificando su genética en busca de dos especialidades: crear vacas que produzcan mucha carne y aquellas con niveles enormes de leche, cosa que en la naturaleza no ocurre por sí sola, ya que un animal salvaje solo produce leche para su cría. Y listo, ahí tenemos vacas para criar en la granja. Pero en la granja no nos quedamos, ¿ok? Porque si llegamos al extremo en la fantasiosa isla de hongos, descubriremos una especie de vacas que habitan en estas islas de micelio, la champiñaca, que ejerce una relación simbiótica extrema o mutualismo entre los hongos rojos y una vaca, donde el micelio se fusiona con el tejido del vacuno.
Pero, ¿qué hay de las champivacas marrones? Estas son un producto de otra mutación natural, inducida por factores ambientales extremos, un fenómeno biológico llevado a sus límites. Para ver una es necesario que un rayo impacte directamente a una champivaca convencional, cambiando instantáneamente su aspecto físico y otras características internas, y viceversa. Si otro rayo impacta en la marrón, se vuelve roja. Esto emula la mutación inducida por radiación o estrés ambiental. En la biología, el ADN de un ser vivo puede alterarse prácticamente de golpe, si es que se expone a radiación severa, como lo pueden ser los rayos UV extremos o energía nuclear, o a un shock térmico o químico brutal. La descarga de energía del rayo actúa como ese catalizador que altera el material genético del hongo que vive sobre la vaca. Y mira, ya tenemos un buen par de ejemplos de cómo nosotros, en la propia naturaleza, modifica especies a conveniencia. Pero, aunque las ovejas sean un animal mucho menos fantástico que una champivaca, sus genes dentro del juego son incluso más surrealistas. Empecemos con lo obvio. Si reproduces dos ovejas a las que les teñiste la lana de color rojo, su cría tendrá la lana igual teñida de rojo. Esto obviamente no funcionaría así en la vida real, pues el tinte es algo superficial y no afecta directamente al ADN de las ovejas como para que su descendencia herede estos colores. Una forma de explicar esto es tratando a los tintes de Minecraft como conceptos más sobrenaturales de lo que creemos. Después de todo, todos estos tintes provienen de flores que son capaces de producir efectos mágicos dentro de nuestras personas. A lo que voy es que cuando trasquilas una oveja, el momento en el que la lana vuelve a crecer, esta mantendrá el tinte aplicado anteriormente. Así que podemos suponer que estos tintes mágicos son capaces de modificar completamente los genes de estas ovejas, al punto de que pueden heredar estos tintes a sus crías. Pero ahí no acaba el problema, pues esto sigue rompiendo en algún punto las leyes de Mendel, pues en lugar de que el gen ejerza uno dominancia sobre el otro, si reproduces una oveja azul con una roja, su cría tendrá lana púrpura. A esto se le llama dominancia incompleta o herencia intermedia. Jean-Baptiste Lamarck fue un naturalista que creía que los animales podían heredar las modificaciones físicas que sus padres adquirían durante vida. Lamarck creía que si una jirafa estiraba demasiado su cuello durante su vida, sus hijos nacerían con el cuello largo. Hoy en día, sabemos que esto es falso, que no funciona así. Claramente, teñirte el pelo de azul o hacerte una rinoplastia no cambia tu ADN, por lo que tus hijos no lo serán con el cabello azul. Al menos, así ocurre en nuestro mundo. En cambio, en Minecraft, la teoría de Lamarck resulta ser cierta. Y si tenías dudas sobre los ancestros de la oveja, creo que lo que más destaca al respecto es el hecho de que la manipulación humana llegó al punto en el que hizo que las ovejas dejaran de caer su lana por sí solas, al punto de depender de completamente el humano, para no quedar ciegas o inmovilizadas. Y ya que hablamos de lo raras que son las ovejas, quería terminar el video con un ejemplo más atípico, para realmente concluir cómo influye el ADN dentro del juego. ¿Por qué no? Hablemos de mi criatura favorita desde siempre, el Enderman. En la biología real, cuando una población de animales queda aislada a un entorno extremo durante millones de años, cambia tanto que se convierte en una especie completamente nueva. A esto se le llama especiación, y una teoría bastante popular de Minecraft sostiene que los Endermans son de hecho la descendencia de los humanos, de la misma especie de Steve, que al quedar atrapados en la dimensión del End, rodeados de sustancias radioactivas y alimentos mágicos, fueron mutando a través de generaciones hasta convertirse finalmente en esta icónica criatura. Los cuerpos tienen a estirarse en ambientes de gravedad alterada u objetos masivos como agujeros negros, condiciones que estos antiguos humanos sí o sí habrán experimentado por el vacío del End y el hecho de que ellos hayan construido las ciudadelas donde habitan los Shulkers, criaturas que pueden alterar la gravedad de otros. Además de que el End está en parte basado en la Luna, ambiente
en lo que los astronautas aumentan ligeramente algunos centímetros de altura, mientras permanezcan en la órbita. Esto causa que los Endermans ahora tengan extremidades alargadas y delgadas, que a su vez le permiten alcanzar bloques y caminar largas distancias de ese terreno flotante tan inmenso. En la vida real, si comes algo con propiedades específicas durante milenios, el cuerpo de tu raza evoluciona para procesarlo. La fruta coral es el único alimento dentro de esta dimensión, así que los Endermans son, de hecho, también herbívoros, ya que, aunque cazan en termitas, estas criaturas no pertenecen de forma natural a su dimensión. Al alimentarse exclusivamente de esta planta durante generaciones, el ADN de la especie mutó. La fruta coral tiene la propiedad de teletransportar a quien la come. El Enderman absorbió esa característica y la integró directamente en su código genético, convirtiendo la teletransportación en una habilidad biológica pasiva, que le permite a su vez sobrevivir a los terrenos extremos y escapar de situaciones comprometedoras gracias a sus reflejos hiperdesarrollados. En cuanto a su color de piel, totalmente negro, en contraste a los tonos humanos de los que en teoría desciende, se puede deber a un mimetismo con el vacío, como mencionamos anteriormente, aunque no es realmente necesario, teniendo en cuenta de que en el End existe una escasa cantidad de fauna, al menos en la edición principal de Minecraft, así que no lo considero un factor determinante como así lo son los siguientes. La melanina no solo sirve para dar color a la piel, da ese color pues sirve como un protector ante la radiación, principalmente la del sol. Los humanos y los animales que viven en zonas con mucho sol producen más melanina, y en consecuencia la piel es más oscura para proteger el ADN de sus células contra los letales rayos. El End está expuesto directamente al vacío tóxico y a la energía residual del dragón del End, comprobable ya que cuando derrotas a esta criatura, la atmósfera del End se aclara por completo. Para que la especie no muera de cáncer celular o mutaciones destructivas en un ambiente así, su genética tuvo que reaccionar produciendo una cantidad masiva de pigmento protector hiperconcentrado, desarrollando esta piel negra como protección al peligro biológico de la radiación del lugar. Otro factor clave es nuevamente el consumo de la fruta coral, ya que la alimentación puede alterar drásticamente el color de un animal, como los flamencos, que nacen blancos, pero que se vuelven rosados debido a los carotenoides de los camarones que comen. Ahora con los ojos. En la vida real, animales nocturnos tienen una capa de células en el ojo llamada tapetum lucidum, que funciona como un espejo para reflejar la más mínima cantidad de luz y ver así la oscuridad. Y como el End existe en un ciclo de eterna oscuridad, su genética pudo haber eliminado los pigmentos normales de su ojo y terminar desarrollando bioluminiscencia. Además, sus ojos se volvieron tan ridículamente sensibles a la luz del overworld que les resulta insoportablemente brillante. En cambio, ellos ven el End como alguna vez vieron el overworld, ya que si a través del modo espectador entramos en su perspectiva, podemos descubrir que ellos visualizan el mundo con colores invertidos, viendo la piedra del End como piedra del mundo normal, y a ellos mismos con piel blanca y ojos verdes, cosa que solo ocurre con esa especie, no con otras especies del End, como los shulkers o los endermitas. Tienen también hidrofobia extrema, al punto de ser una alergia que descompone sus células al contacto inmediato. El agua es la base de la vida en el mundo principal, al igual que en nuestro mundo, pero en el End no existe ni una sola gota de agua. Lo más parecido son residuos de líquido en las pociones que se encuentran almacenadas en los barcos del End. Al pasar miles de años en un ambiente completamente seco, los genes que protegen la piel contra la osmolaridad del agua que se atrofiaron y se perdieron, ya que la evolución elimina lo que no se usa. Para un Enderman, el agua ahora actúa como un ácido sulfúrico. Sus membranas celulares son tan permeables y secas que el agua rompe sus células por choque osmótico instantáneo. Y si bien todos estos procesos genéticos y evolutivos requieren de miles o millones de años de evolución para ocurrir, es difícil estimar cuándo fue que se desarrolló esta civilización humana que se transformaría algún día en los Endermans. Podemos deducir
las ruinas que llevan mínimo un par de miles de años de que ocurrieron. Además de tener en cuenta que el tiempo en Minecraft transcurre de maneras muy extrañas, y aún más en dimensiones totalmente lejanas. Así que podemos atribuir esta inconsistencia al hecho de que el End tiene un tiempo que se desarrolla de manera acelerada, razón por la cual no podemos dormir, y por la cual los genes de los Endermans tuvieron una transformación tan rápida y drástica gracias a esto, y a los altos niveles de reactividad locales. Entonces, sí, vaya que el ADN tiene influencia hacia criaturas tan alejadas a las que nuestras investigaciones de genética estén acostumbradas a estudiar. Y aunque el ADN en este juego es en realidad simple código en líneas de programación, simula las reglas de la biología de nuestro mundo con más exactitud de la que creeríamos. Y más importante, entornos virtuales en un mundo abierto como este nos permiten interactuar de primera mano con situaciones de otra manera que solo experimentaríamos desde una perspectiva distante, fomentando nuestro interés por aprender conceptos tan importantes para el desarrollo humano y nuestra comprensión del mundo. Creo que eso es todo lo que tengo que decir por hoy. Algunas cosas quizás no quedan claro, incluso para mí. Después de todo, esto solo es un trabajo para el colegio de un tema que tocamos muchísimo más superficialmente de lo que está aquí. Esto es una mezcla enorme de varias búsquedas rápidas de Google junto a mis conclusiones a veces un poco alocadas. Si a diferencia de mí tú eres un ilustrado en el tema, puedes dejar correcciones pertinentes en los comentarios. Y este video requirió levemente más esfuerzo del que creí. No te cuesta nada darle un like y suscribirte. Y muchas gracias por quedarte hasta aquí. Hasta luego.